Como sociedad, necesitamos conocer, reflexionar y cumplir unas normas y deberes que nos garanticen una sana convivencia social basada en la igualdad, la libertad y la justicia. La Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana está comprometida con la defensa de los derechos humanos, la justicia social, el derecho en contexto local y global, y con su impacto en la transformación del país y del mundo. En nuestra facultad, el derecho es una herramienta de transformación para beneficio de la sociedad, en cualquier forma de ejercicio de la profesión legal. Queremos generar conocimiento en ciencias jurídicas con perspectiva global y local. Queremos aportar de manera decisiva a la transformación digital del derecho y de su ejercicio, guiados siempre por el humanismo y el cuidado de la casa común. Queremos abogados y abogadas de la Universidad Javeriana que busquen la reconstrucción de la fraternidad humana por medio del derecho. Tenemos un enfoque social donde el derecho es puesto al servicio de los problemas jurídicos del país y abordamos los fenómenos políticos y socioeconómicos desde una perspectiva interdisciplinar. Contamos con uno de los repositorios más importantes de América Latina y una sala de mercados de capital, donde los estudiantes comprenden el funcionamiento de mercados financieros y se mantienen al tanto de las nuevas tendencias globales. Nuestros estudiantes participan en distintos tribunales simulados y prestan asesoría a la comunidad en el consultorio jurídico. Profundizamos en los procesos administrativos que regulan las relaciones entre los particulares y el Estado. Estudiamos las nuevas realidades en torno a las normativas empresariales, las relaciones entre sociedades y el impacto de los mercados de nuestro país. Entendemos el comportamiento de los mercados financieros y sus aspectos jurídicos. Analizamos los diversos modelos de familia, la relación entre sus miembros y su rol dentro del derecho constitucional. Buscamos una comprensión integral del proceso de crecimiento urbano ligado al desarrollo económico y social contemporáneo. Ahondamos en aspectos jurídicos, administrativos y económicos asociados a políticas públicas, sociales y laborales. Servimos de soporte al derecho público colombiano a través del estudio y la comprensión de los derechos constitucionales y proponemos soluciones frente a las problemáticas sociales contemporáneas. Le apostamos a una formación de profesionales excelentes, comprometidos con la defensa de las leyes y los derechos humanos. Velamos por construir una sociedad incluyente, justa y equitativa. Buenas tardes. Mi nombre es Verónica Figueredo Gutiérrez, soy estudiante futura egresada de la Facultad de Ciencias Jurídicas de esta Pontificia Universidad Javeriana, pero más que eso soy exalumna del doctor Aguilar y he recibido hoy el encargo de fungir como maestra de ceremonia, labor que asumo con mucha complacencia. Como se señalaba en la invitación de hoy que nos congrega, nos llena de orgullo y felicidad este lanzamiento de la obra Proceso Arbitral Nacional e Internacional que entrega a toda la comunidad jurídica el profesor, árbitro y gran experto en la materia de arbitraje, doctor Roberto Aguilar Díaz. El libro ha sido publicado por la Pontificia Universidad Javeriana en coedición con el grupo editorial Ibáñez, con el auspicio del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. El orden del día será el siguiente. Primero, presentación general del libro por parte de los doctores Carolina Olarte Bácares, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad, Gustavo Andrés Piedradita Forero, director del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá, y Edgar Munevar Arciniegas, director del Departamento de Derecho Procesal de la Universidad. Segundo, intervención del ex magistrado de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, doctor Arturo Solarte Rodríguez. Tercero, intervención del consejero de Estado, doctor Guillermo Sánchez Luque. Cuarto, intervención del rector de la Universidad Externado de Colombia, doctor Luis Hernando Parra Nieto. Quinto, intervención del director de la Corporación Excelencia en la Justicia y presidente de la Corte de Arbitraje de Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá, doctor Hernando Herrera Mercado, quien hará su presentación de forma remota ya que se encuentra por fuera del país.
Sexto, intervención del profesor y tratadista Dr. Hernán Fabio López, prologuista de la obra. Séptimo, intervención del Dr. Roberto Aguilar Díaz, profesor de la universidad, árbitro y autor del libro Proceso Arbitral Nacional e Internacional. Octavo, café y despedida. Primero, presentación general del libro por parte de los doctores Carolina Olarte Bácares, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad, Gustavo Andrés Piedradita Forero, director del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá, y Edgar Munevar Arciniegas, director del Departamento de Derecho Procesal de la Universidad. Muy buenas tardes. Le extiendo un saludo muy especial al doctor Roberto Aguilar Díaz, profesor de la Pontificia Universidad Javeriana, árbitro, autor del libro que tenemos el gusto de lanzar el día de hoy, y debo incluir además, tuve el privilegio de ser su estudiante. Saludo igualmente de manera muy especial a nuestro director del Departamento de Derecho Procesal, el doctor Edgar Munevar Arciniegas, quien adicionalmente también es nuestro presidente del Colegio de Abogados Javerianos. Un saludo igualmente para el doctor Guillermo Sánchez Luque, consejero de Estado, al doctor Luis Hernando Parra Nieto, rector de la Universidad Externado de Colombia, al doctor Hernando Herrera Mercado, director de la Corporación Excelencia en la Justicia y presidente de la Corte Arbitral del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá, al doctor Hernán Fabio López Blanco, prologuista de la obra, miembro de número de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, y saludo también de manera muy especial a Adriana, la esposa del doctor Roberto Aguilar, a Natalia y a Juliana, sus hijas, al padre y a la madre del doctor Aguilar y a los demás familiares y amigos que acompañan. Un saludo muy cordial también a todas las personas que nos acompañan en la sala, así como a quienes están conectadas a través de los distintos medios digitales siguiendo este momento de manera sincrónica, y a quienes nos verán con posterioridad. Es un gran orgullo y un inmenso placer poder convocarles el día de hoy para lanzar una obra, una nueva obra a este mundo científico del derecho, pero muy especialmente una obra que proviene de una larga trayectoria de una persona que ha estado en los últimos años acompañando la formación de tantos y tantos abogados en la Pontificia Universidad Javeriana. El libro que lanzamos el día de hoy se denomina Proceso Arbitral Nacional e Internacional, y es uno de los insumos que nos permite hablar año tras año de la consolidación de una escuela en derecho arbitral en la Pontificia Universidad Javeriana. No en vano, el día de hoy, en la práctica del arbitraje, encontramos no solamente un número muy importante de árbitros egresados de nuestra universidad, sino adicionalmente un reconocimiento por su connotada gestión en el desarrollo de tan importante tarea como la es la de coadministrar en cierta medida la justicia. Y no es extraño además que encontremos una prolífica producción intelectual en materia de arbitraje, tomando en consideración la importancia que reviste esta herramienta en un contexto nacional y judicial como el que tiene nuestro país. Sin duda alguna, y siguiendo el lema que utiliza la Cámara de Comercio de Bogotá, en particular el Centro de Arbitraje y Conciliación, otra forma de justicia es posible, y además de posible es necesaria, porque definitivamente brinda unas herramientas importantes de celeridad, de acceso a la justicia para las distintas personas que a esta acuden en nuestro país. Quiero resaltar igualmente la importancia de que se publique un libro. Últimamente, con la sofisticación y creo también cierta tecnificación de la academia, hemos visto que se han disminuido de manera muy importante la producción de obras completas como estos grandes libros, y esto evidentemente llevados por un fenómeno que le ha dado gran importancia sin duda a la producción intelectual en revistas científicas de alto prestigio, de alta citación, incluso traspasando las fronteras, pero lamentablemente este fenómeno pues ha reducido el interés en la publicación de obras de la envergadura, y no lo digo exclusivamente por el número de páginas, sino muy especialmente por la profundidad de una obra como la del doctor Roberto Aguilar.
Un artículo de investigación puede atender un problema específico y en las 20 o 30 páginas máximo que pueden dedicarse, pues difícilmente logra entrar con tanta profundidad y sobre todo con tanta sofisticación a un escenario tan importante como es el proceso arbitral. Celebro entonces para la comunidad de científicos sociales del derecho contar a partir del día de hoy con una obra de este calibre y le agradezco mucho entonces al doctor Roberto Aguilar por haber emprendido una empresa tan importante. Me alegra también el día de hoy publicar y traer a la luz una obra que se coeditó entre la Academia y el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio. Estas alianzas son fundamentales, primero porque son sustancial y estructuralmente necesarias para poder hablar de un derecho en contexto, una creación de producción intelectual que está íntimamente vinculada con la práctica arbitral y pues qué maravilla poder hacerlo de la mano del Centro de Arbitraje y Conciliación de nuestra Cámara de Comercio de Bogotá. Pero adicionalmente es una alianza que también es especialmente funcional porque logra un propósito específico y es el de poder divulgar la obra más allá de las instancias universitarias y pedagógicas y sobre todo ponerlas en mano de quienes están practicando constantemente el derecho, es decir, muchas de las personas que están acá y que se dedican al arbitraje, pero también al alcance de quienes van a identificar en esta obra la importancia del proceso arbitral como una alternativa muy válida, muy celera y muy seria para la solución de los conflictos. Cumple igualmente esta alianza un propósito funcional en la medida en que nos permite entonces acercar esta difusión incluso más allá de árbitros, partes y academia. Es una obra que se pone al servicio también de la ciudadanía y en ese sentido celebro de manera muy especial este vínculo. Les agradezco entonces a todas las personas que están reunidas el día de hoy en el acompañarnos al lanzamiento de una obra que, como lo verán en las sucesivas presentaciones de quienes son expertos en la materia, definitivamente profundiza unos aspectos fundamentales del proceso arbitral. Pero quiero resaltar, y con esto cierro estas breves palabras de introducción, que esta es una obra que condensa sin duda alguna un trabajo académico muy importante, un trabajo científico fundamental, pero también es una obra que les entrega gran parte del humanismo que caracteriza a nuestra academia, a nuestra universidad y a nuestra facultad. Es una obra de una vida de un profesor de nuestra facultad y es una obra en la cual la acompaña su familia de una manera muy precisa, como nos lo va a comentar ahora el doctor Edgar Munévar. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos el día de hoy en el lanzamiento de la obra, en la lectura y ojalá en la crítica y en los aportes que surjan del análisis que hagan sucesivamente de la obra. Y muchas gracias nuevamente, doctor Aguilar, por darnos esta grandiosa oportunidad. Bienvenidos y bienvenidas a este lanzamiento. No se asusten, es solo una paginita. Bueno, muy buenas tardes. Yo no sé si yo estoy más feliz que Roberto en este momento. Quiero presentar un saludo muy especial a todos y cada uno de ustedes que nos acompañan en este momento tan significativo para nuestra universidad, para nuestra facultad y principalmente para nuestro departamento de Derecho Procesal. De manera que, en primer lugar, querido Roberto, te presento el más cariñoso y respetuoso saludo, señora decana, cordial saludo a nuestros panelistas, conferencistas del día de hoy, el querido profesor Arturo Solarte, el consejero de Estado Guillermo Sánchez Luque, nuestro profesor de todos directamente o a través de sus libros, el doctor Hernán Fabio López, al señor rector del Externado de Colombia, el doctor Luis Hernando Parra, muchas gracias por estar aquí. Yo no puedo dejar de saludar a mis maestros, a mis profesores, y estoy muy feliz de ver aquí sentados a varios de ellos. Ahí enseguidilla veo a mi querido socio de toda la vida y mi mentor, el doctor Jorge Santos Ballesteros. Gracias por estar aquí. El doctor Darío Laguado, que
Roberto empezó sus primeros pinitos en la vida con el doctor Darío Laguado, el doctor Carlos González, profesor Germán Bula, doctor Botero, doctor Carlos Darío Barrera, doctor Sergio Muñoz. Vea qué cantidad de maestros aquí de la vida. También a todos los profesores del departamento de Procesal que nos acompañan aquí, a nuestros estudiantes y de manera muy especial, de verdad, a la familia de Roberto, a Claudia, su esposa, a sus hijas Juliana y Natalia. Qué alegría tenerlos aquí, a los papás de Roberto, a los hermanos. No he visto a Ricardo. Ya lo vi. También abogado Javeriano. De manera que qué felicidad este reencuentro con todos ustedes para un momento tan significativo para Roberto, para su familia y para nosotros como sus compañeros de tantos años de docencia aquí en la universidad. Yo no sé, Roberto, cuánto llevamos, pero más de 25 años. Digamos que tengo como la alegría de haber transitado una vida paralela a la de Roberto, de la de muchos aquí, que veo mis contemporáneos de curso y del curso de Roberto, que es la promoción 1986, porque fuimos de los pocos que en esa época optamos por el camino, digamos, de la independencia, de ser abogados independientes enfocados en la consultoría, en el litigio. No era tan usual como afortunadamente lo es hoy en nuestra facultad, que el abogado javeriano decidiera lanzarse, digamos, a la vida en el mundo del ejercicio profesional desde el litigio. Entonces, con Roberto hemos compartido durante más de 35 años ya ese trasegar del ejercicio profesional en este ejercicio, en este marco tan interesante que es ser abogado litigante, ser árbitro, ser secretario de tribunales. Y eso es lo que quiero resaltar hoy aquí. Yo no voy a hablar tanto del libro, por supuesto me referiré al libro, pero hoy quiero compartir con ustedes, aunque creo que en buena parte sobra porque todos conocen a Roberto, pero quiero hablar de Roberto Aguilar, el ser humano, Roberto Aguilar, el profesor que durante tantos años soñó con esta hija, con este hijo, con este libro. Yo como director de departamento llevo años dialogando con Roberto acerca digamos, del momento oportuno de sacar a la luz este hijo de Roberto, este libro. Y recuerdo, por ejemplo, dentro de las anécdotas había una posibilidad de una reforma a la ley de arbitraje 2 veces, y entonces eso que internamente uno dice, ¿será que lo sacamos ya o esperamos la reforma? No, esperemos la reforma para salir de una vez actualizados, y se caía en el Congreso de la República, no seguía avanzando la República. Entonces son todas esas, digamos, vicisitudes aquí, que hay tantos autores de obras que le pasa a quienes escriben, ¿no? Que está esperando el momento oportuno y a veces cree que esperando 2 meses y no se dan las cosas. Y se dio, y se dio. Y este es el momento oportuno para toda la comunidad, para todos nosotros, de lanzar el libro Proceso Arbitral Nacional e Internacional. Como ya lo reseñó nuestra señora decana, para la facultad es supremamente motivo de felicidad, de orgullo, poder presentar a la comunidad jurídica nacional e internacional esta obra de una persona que lleva más de 30 años, digamos, dedicado en buena parte al arbitraje. Roberto Aguilar es egresado, como ya lo dije, de la promoción del 86, y desde ese momento optó pues por seguir el camino de la consultoría, del litigio. Es profesor aquí en la facultad de la Cátedra de Derecho Procesal Civil Especial. Es un profesor con unas calificaciones altísimas de sus estudiantes. Aquí veo algunos de ellos. Para los que pronto no están familiarizados con nuestra día a día en la universidad, preciso esta semana estamos en semana de receso. Si no, créanme que este auditorio estaría lleno de los estudiantes de Roberto, pero están de vacaciones y seguramente muchos fuera
de la ciudad. En el tema del arbitraje, digamos, Roberto ha sido conferencista o profesor invitado, creo que se me iría la mañana aquí contándoles el número plural de diplomados, de cursos en la mitad de las cámaras de comercio de este país. Ha sido invitado internacional en foros, es miembro activo del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, es miembro activo del Comité Colombiano de Arbitraje. ¿Qué más les cuento? Por supuesto, es árbitro y secretario oficial, digamos, de la Cámara de Comercio o del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. Y está postulado como árbitro en arbitraje internacional por la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya. De manera que lo que salta a la vista es que lo que hoy nos quiere compartir Roberto con su obra es todo un proceso de más de 30 años de formación en el mundo jurídico y enfocado al proceso arbitral, tanto nacional como internacional. De verdad que queremos que se disfruten la obra, que va a ser digamos, un material de consulta importantísimo para todos los que nos dedicamos a estos menesteres del ejercicio profesional. Y nada, pues yo estoy feliz con tenerlos aquí a todos celebrando este momento. Le vamos a dar paso, entiendo, decana, que no ha podido llegar el doctor Piedrahita, tuvo un imprevisto, entonces excusamos o pedimos excusas por el señor director del Centro de Arbitraje y Conciliación, que le acaba de informar a la decana algún imprevisto de último momento, y lo que yo pido es un primer gran aplauso para Roberto en el lanzamiento de su obra. Roberto, felicitaciones de todo corazón. Segundo, intervención del ex magistrado de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, doctor Arturo Solarte Rodríguez. Bien, buenas tardes a todos. Primero que todo, pues un saludo especial a la señora decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana, doctora Carolina Olarte. Un saludo especial al doctor Monévar, director del Departamento de Derecho Procesal y presidente del Colegio de Abogados Javerianos. Igualmente, saludo a mis colegas de panel, muy honrado de poder compartir con ustedes estos minutos. Saludo a mis profesores, como decía el doctor Edgar, están sentados aquí varios de nuestros profesores de aquella época en la facultad. Muy honroso estarme dirigiendo a ellos. Igualmente, un saludo especial también a quienes han sido mis alumnos. Saludo especialmente también a la familia de Roberto, sus padres, su esposa, sus hijas, sus hermanos. Y un saludo también pues a colegas, árbitros y abogados, igualmente a los estudiantes que están aquí presentes. Tal vez lo primero que quisiera hacer es hacer una referencia al conocimiento y la relación que tengo con Roberto. Posiblemente de todos, salvo su familia, soy el que lo conozco de más temprana edad. Compartimos aulas en el Colegio San Bartolomé La Merced, en el que Roberto iba un año después que yo. Yo soy egresado en 1980, él es egresado en 1981, e ingresamos igualmente con un año de diferencia a la Facultad de Ciencias Jurídicas. Entonces compartimos pantalón corto gris y saco vino tinto en la primaria con las monjitas de las Siervas de San José. Entonces conozco a Roberto de mucho tiempo y siempre he valorado su amistad, porque a pesar de la diferencia de curso
fuimos amigos desde aquella época y más cuando coincidimos en el edificio central en la Javeriana en aquellos años de facultad. Y siempre he destacado de Roberto, pues no solamente sus características personales, de excelente ser humano, sino igualmente su dedicación pues al estudio y hoy en día su excelencia en el ejercicio profesional y en su actividad académica. Entonces me siento muy honrado y muy orgulloso de que Roberto me hubiera permitido compartir con él este momento alegre del lanzamiento de su obra. Y muy feliz, digamos, pues por la amistad que nos une. Roberto me señalaba que el evento académico consistiría fundamentalmente en unas 4 intervenciones sobre temas que nosotros pudiéramos escoger libremente respecto de los asuntos tratados en el libro, para efectos de hacer algún aporte. Y dándole una leída a la presentación, al prólogo, a los prólogos y a su índice, encontré un par de referencias que me dieron una ruta, tanto en la presentación que hace Roberto como en el prólogo que elaboró el doctor Juan Pablo Cárdenas. Se hace referencia a la importancia que tiene el buen manejo tanto del derecho sustancial como del derecho procesal, y que en ocasiones notamos que en algunos campos de la actividad jurídica, pues hay personas que se destacan mucho en su conocimiento del derecho sustancial, pero no son hábiles en llevarlo a práctica en el foro, y por el contrario hay personas que manejan, digamos, el inciso procesal, pero en la parte sustancial no tienen un manejo, digamos, lo suficientemente profundo. Y tanto Roberto como Juan Pablo en el prólogo hacen referencia, digamos, a la importancia de esa buena combinación entre el aspecto sustancial y el aspecto procesal. Y en ese campo encontré en el libro un aspecto que involucra temas de derecho sustancial y procesal que me parece interesante poder compartir con ustedes, y es la consideración del pacto arbitral como negocio jurídico. Todos sabemos, digamos, sobre todo los abogados que estamos aquí presentes, que de conformidad con el Estatuto Arbitral, la Ley 1563 de 2012, el artículo 3º, el pacto arbitral es un negocio jurídico. Es un negocio jurídico por virtud del cual las partes someten o se obligan a someter a arbitraje controversias que han surgido o puedan surgir entre ellas. La ley, los redactores tomaron partido por considerar el pacto arbitral como un negocio jurídico en sentido amplio, acuerdo de disposición de intereses, o como diría el maestro Espina Fernández y que Roberto cita en la obra, como manifestación de voluntad directa y reflexivamente encaminada a producir efectos en derecho, crear, modificar o extinguir obligaciones. Algunos autores, por ejemplo, el profesor Eduardo Silva, consideran que el arbitraje es un contrato y lo tipifica específicamente como contrato en la medida en que encuentra, digamos, que es fundamentalmente un acuerdo generador de obligaciones. Y en ese sentido, hay algunas reflexiones que pueden ser interesantes. Lo primero, como lo señala Roberto en la obra, pues el pacto arbitral deberá pasar por un análisis de observancia de sus requisitos de existencia, validez y eficacia. De la misma manera, habrá que examinar de qué manera y o en qué forma y hasta qué punto tienen aplicación plena los principios contractuales de normatividad, de relatividad, de autonomía con sus límites, de ejecución de buena fe, etc. Y particularmente del pacto arbitral se ha dicho que surgen diversas obligaciones, pero principalmente surgen 2 obligaciones de hacer. 2 obligaciones, una de hacer y una de no hacer. La obligación de hacer, que consiste en llevar la controversia al conocimiento del tribunal de arbitraje, y una de no hacer, que significa o que se concreta en abstenerse de iniciar procedimientos ante un foro distinto al arbitral. Abstenerse de iniciar el conocimiento de la controversia ante un juez, por ejemplo, de la justicia ordinaria. En ese sentido, siendo esa, digamos, las obligaciones principales, la pregunta que ha surgido y que tiene distintas manifestaciones es ¿cuáles son las alternativas o qué ocurre si se incumple la obligación de no hacer derivada del pacto arbitral en la medida en que se lleve el conocimiento del asunto al juez ordinario?
Y en principio, si aplicáramos los criterios generales del derecho privado, pues lo que procedería es aplicar los derechos de los acreedores. Frente al incumplimiento, el acreedor tiene unos derechos, algunos hoy en día aluden a remedios, ¿cierto, doctor Fabricio? En expresión que ha sido, digamos, objeto de diferentes críticas y que es usual de pronto en el mundo del derecho anglosajón. Aquí hemos hablado siempre de efectos de las obligaciones o derechos de los acreedores, y esos derechos están pues en el cumplimiento del contrato, en la posibilidad de pedir la resolución con indemnización de perjuicios, la posibilidad, por ejemplo, de pedir exclusivamente la indemnización de perjuicios cuando no se pida resolución o cumplimiento. Pensemos simplemente en esas tres alternativas. Y cuando se analiza ese incumplimiento del pacto arbitral y se enfrenta a esos remedios, pues se advierte que algunos no aplicarían de manera sencilla. Pensar, por ejemplo, en la resolución del contrato de arbitraje por virtud del incumplimiento, qué efecto podría tener, o el cumplimiento in natura, por ejemplo, parecería que es una alternativa que sería de difícil realización. Y en ese sentido, la doctrina incluso especializada que ha analizado este tema concluye en que siendo una obligación de no hacer, que se ha incumplido y que ha causado daños, la alternativa principal estaría en obtener la indemnización de perjuicios que el incumplimiento haya ocasionado. Sin embargo, cuando se examina también el asunto desde la óptica procesal y desde las normas del estatuto arbitral, se encuentra que adicionalmente a una eventual indemnización de perjuicios habría otras alternativas que podrían plantearse. En primer término, si una persona que ha pactado cláusula compromisoria o compromiso, no obstante ese pacto que le es vinculante, acude a la jurisdicción ordinaria para hacer efectiva su pretensión, pues la contraparte, una vez sea notificada, puede proponer la excepción de compromiso o cláusula compromisoria. Y dependiendo de si esa excepción prospera o no prospera, habrá caminos. Si la excepción prospera, dice la ley de arbitraje, pues que el proceso termina y el juez, dice la norma, devuelve la demanda y sus anexos al demandante, y el demandante puede proponer esa misma demanda ante el foro arbitral en los 20 días siguientes para efectos de poder entender interrumpida la prescripción o que no opere la caducidad. ¿Qué pasa si no se propone la excepción de compromiso o cláusula compromisoria? Pues la propia ley de arbitraje, el artículo 21, señala que allí habría una renuncia al pacto arbitral. Y sobre eso comentábamos ahora con el doctor Guillermo, ha habido distintas aproximaciones a cuáles son los efectos de esa, entre comillas, renuncia al pacto arbitral, en la medida en que hay jurisprudencia del Consejo de Estado que ha señalado que siendo el pacto arbitral el contrato estatal solemne y en él está el pacto arbitral, pues esa renuncia, digamos, por una omisión de proponer la excepción de compromiso o cláusula compromisoria no tendría la virtualidad de generar, digamos, esa renuncia, y el juez administrativo incluso estaría habilitado para declarar oficiosamente la excepción y para considerar, digamos, que no había jurisdicción en el caso particular. En la jurisdicción civil el tema, digamos, ha estado con una jurisprudencia relativamente pacífica en el sentido de que si no se propone la excepción, pues finalmente hay una renuncia al pacto arbitral. Una segunda alternativa que se trata en estos casos es la posibilidad de aplicar las que en el derecho anglosajón se denominan las anti-suit injunctions o medidas antiproceso, medidas cautelares antiproceso. En el derecho anglosajón ha sido tradicional que en un evento como estos, en los que hay una cláusula, hay un pacto arbitral y una de las partes acudiendo, por ejemplo, a la jurisdicción ordinaria, digamos, pretende vaciar de contenido el pacto arbitral, llevando el conocimiento de la controversia a otro funcionario, pues se le puede pedir o a un juez o al propio panel arbitral que dicte una medida dirigida a impedir que eso prosiga, a que cese, digamos, el trámite de ese tipo de procedimientos, las medidas anti-suit injunctions. En Colombia estaría abierta la posibilidad para solicitar esas medidas vía medidas cautelares innominadas, de conformidad con el artículo 32 del Estatuto Arbitral y la norma correspondiente del Código General del Proceso, pues ahí se señala
que el tribunal podrá decretar cualquier otra medida cautelar que encuentre razonable para la protección del derecho objeto del litigio, impedir su infracción, evitar las consecuencias derivadas de la misma, prevenir daños, hacer cesar los que se hubieran causado o asegurar la efectividad de la pretensión. Ya, digamos, creo que varios de los que tramitamos aquí asuntos arbitrales nos hemos encontrado con este tipo de solicitudes para efectos de que se ordene a una parte no ejercer acciones o no continuar adelantando acciones que pudieran impedir o entorpecer el trámite digamos, el adelantamiento del proceso arbitral. Una cuarta alternativa, o una tercera alternativa, perdón, estaría en la posibilidad que está dada en el estatuto arbitral para el panel arbitral de ordenarle al juez ordinario que remita las actuaciones al tribunal de arbitraje. Y esa posibilidad está contemplada en el artículo 29 del estatuto arbitral, donde se señala en el segundo inciso que si el asunto objeto de arbitraje estuviere conociendo la justicia ordinaria o la contenciosa administrativa y no se hubiere proferido sentencia de única o primera instancia o terminado por desistimiento, transacción o conciliación, el tribunal arbitral solicitará al respectivo despacho judicial la remisión del expediente y este deberá proceder en consecuencia. Esta es una alternativa, digamos, que se ha discutido igualmente en distintos tribunales de arbitraje y tiene dificultades, porque, por ejemplo, en algunas ocasiones el asunto que se está tramitando ante la jurisdicción ordinaria es un proceso ejecutivo. Una parte demanda una terminación de un contrato por incumplimiento y la otra demandó ejecutivamente. Y como, digamos, en principio se considera que el tribunal de arbitraje no tiene competencia para conocer una ejecución coactiva, ahí se plantea una primera controversia, o definir si el asunto es el mismo, porque puede haber asuntos, digamos, colaterales que no necesariamente correspondan al núcleo de lo que se está tramitando en el proceso arbitral. Pero esa es una tercera alternativa. Y la cuarta, y ya con esto termino para no extenderme mucho, es la de la indemnización de perjuicios. Entonces, si se ha pactado arbitraje y una parte incumpliendo, digamos, el compromiso derivado del pacto arbitral de no acudir a la jurisdicción ordinaria lo hace, pues el incumplimiento de la obligación de no hacer, dice el Código Civil, artículo 1612, que la obligación de no hacer se resuelve en la de indemnizar el perjuicio si no se pudiere deshacer lo hecho. Y ordinariamente deshacer lo hecho es difícil. Y en este caso, entonces, pues uno diría, es difícil pensar en una ejecución in natura y normalmente la parte afectada podría acudir a la jurisdicción para pedir la correspondiente indemnización de perjuicios. Deberían acreditarse los requisitos de toda responsabilidad civil contractual. El incumplimiento, que es relativamente sencillo en la medida en que es pues, acreditar que se ejecutó la conducta positiva contraria a la prohibición, es decir, que se adelantó un trámite de naturaleza judicial. Segundo, el daño. En muchas ocasiones los daños están concentrados o concretados en los costos que ha tenido que asumir la parte para enfrentar el proceso judicial. Abogados, costos de, por ejemplo, cauciones, etc. Tercero, una relación de causalidad entre el daño y el incumplimiento. Y cuarto, el factor de atribución. El factor de atribución en este caso, pues sería, salvo no hay una norma que diga lo contrario, sería un factor de atribución subjetivo, culpa. Y dada la naturaleza de la obligación de no hacer, podría considerarse que la culpa podría presumirse por el carácter de resultado que tendría esta obligación. Finalmente, siendo una obligación de tipo negativo, no sería necesario constituir en mora al deudor, en la medida en que la norma del artículo 1615 del Código Civil exime, digamos, la concepción en mora frente al incumplimiento de obligaciones de no hacer. Entonces, concluyo simplemente para señalar que el pacto arbitral, que de alguna manera da origen y fundamento a todo este estudio que Roberto muy juiciosa y profundamente ha realizado, pues como él mismo lo señala, no solamente es fuente de un trámite con unas incidencias procesales muy importantes, sino que igualmente es un negocio jurídico, es un contrato. Y como contrato podría, digamos, derivar en análisis semejantes, obviamente podrían desarrollarse de manera mucho más profunda, mucho más completa que lo que yo he hecho en estos minutos, pero simplemente quería hacer ese aporte en esta ocasión. Nuevamente para Roberto, mis felicitaciones y gracias a ustedes. Permiso. Tercero, intervención del ex magistrado, cuarto, intervención del rector de la Universidad Externado de Colombia,
doctor Luis Hernando Parra Nieto. Tercero, intervención del consejero de Estado, doctor Guillermo Sánchez Luque. Bueno, quiero agradecer a las directivas, a la señora decana, al señor director del Departamento de Derecho Procesal de la Pontificia Universidad Javeriana por esta invitación, al director del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá para compartir estas pequeñas reflexiones en estos próximos 10 minuticos. La institución del arbitraje, como lo ha puesto de relieve en diversos escritos el profesor Juan Pablo Cárdenas, no es una institución nueva. Es en Colombia, o en lo que hoy llamamos Colombia, y que antes correspondería al Nuevo Reino de Granada, pues aún antes de la creación del virreinato, ya había en materias muy importantes, por lo que llamaríamos hoy el Estado, una intervención destacadísima de la figura arbitral. No es una novedad. Y podríamos decir con Carneluti que si el contrato es la primera figura jurídica que antecede incluso, esto ya es glosa mía, que antecede incluso a la ley, porque es la respuesta a la realidad económica de hacer negocios, de buscar bienes y servicios, pues básicamente uno podría pensar que nace junto con el contrato. Por eso me llamó mucho la atención del trabajo y de las reflexiones que contiene el trabajo, el que muestre, revele una cierta dicotomía que ha pasado en el país entre la perspectiva contractual que creo, a mi juicio, es la que se debe imponer, con un punto de vista jurisdiccional que nos viene, digamos, básicamente de la Constitución y de la ley. Yo, digamos, no vengo aquí a plantear teorías subversivas frente a, digamos, como conceptos que ya se tienen como claros en cuanto a la naturaleza jurídica del pacto arbitral, que, digamos, hay consenso en Colombia en cuanto hace al menos al arbitraje doméstico, que es mixto. Sin embargo, pues, a pesar de que sea mixto, que confluye el contrato con la concepción constitucional de las funciones judiciales asignadas por el artículo 116, creo que es hora de volver sobre las raíces convencionales de consentimiento del pacto arbitral. Creo, y quisiera plantear aquí unas ideas, no lo hago por supuesto como juez, sino como observador de la figura, que creo que han hecho digamos, de alguna manera un enorme daño a la institución arbitral, el concebirla con un criterio excesivamente jurisdiccional. Por supuesto que entiendo que los árbitros, al menos en el ámbito doméstico, son jueces. No voy a discutir esa realidad. Pero creo que es hora de que el país entienda que la fuente principal es el consentimiento derivado de la voluntad de las partes, más que el consentimiento ficticio del ámbito del derecho constitucional derivado de la democracia. Digamos que el arbitraje tiene una doble fuente
consensual o de consentimiento, el consentimiento evidente derivado del pacto de decidir sustraerse de la justicia institucional, pero a eso lo antecede la proclamación que está en el artículo 116, que permite que se acuda a la figura. Creo que bajo la, digamos, la concepción del derecho constitucional como un derecho también fundado como el derecho privado en el consentimiento, solo que en el caso del derecho constitucional es una mera ficción. Ese consentimiento creo que ha empezado a imponerse, a sobrepasarse sobre el verdadero, la verdadera génesis, la verdadera fuente, el verdadero ontanar del arbitraje, que es la autonomía de la voluntad, el acuerdo de las partes, esa potestad de autorregulación de intereses y de ámbitos de decisión de las partes. Con esa perspectiva, quisiera formular unas propuestas que estas sí pueden ser un poco escandalosas, y lo hago, insisto, no en mi condición de juez. La primera, creo que la intervención judicial, institucional en Colombia tiene que repensarse. Esto no es del año 91 para acá, aunque eso se ha agudizado. La judicialización de la vida en Colombia es una consecuencia, me parece, nociva de estos últimos 30 años largos de vigencia de la Constitución. Pero creo que en Colombia el arbitraje se ha visto, digamos, fuertemente atacado por decisiones judiciales, animadas, por supuesto, por la mejor intención, pero que desconocen esa fuente, insisto, de consentimiento, de voluntad de las partes, de sustraer, de contrato. Quizás uno de los primeros pronunciamientos que generó mella en la institución arbitral es el fallo del 5 de septiembre de 1968 del Consejo de Estado, en el que, con la mejor buena intención, la sala, la sección tercera, recién nacida entonces, del Consejo de Estado decidió, con base en doctrina extranjera, citando al profesor argentino Bielsa, sostener que hay unos ámbitos vedados al árbitro para pronunciarse. Esa restricción generada por una decisión judicial amparada en una, digamos, seria reflexión doctrinaria, pero sin ningún asiento constitucional ni legal, pues me parece que sentó las bases de una distorsión de la figura. Si hoy entendemos que la fuente no es solo el consentimiento de las partes, sino el consentimiento dado por el constituyente primario en la Constitución, y por lo tanto es mixto, es jurisdiccional y contractual, realmente no hay motivo para pensar, seguir pensando como en 1968, que los árbitros en controversias que se presenten donde intervenga el Estado no pueden revisar los actos administrativos que se expidan durante la ejecución del contrato. Creo que es hora de ir pensando en modificar, digamos, ese punto de vista que nos ata hoy en una ley que, como en muchos de los ámbitos del derecho administrativo, es respuesta a decisiones judiciales, pero ley que con algo de audacia y de intrepidez podría replantearse hacia el futuro para eliminar esa distorsión de cómo el juez arbitral solo puede pronunciarse sobre los efectos económicos de ciertos actos administrativos y no puede pronunciarse sobre los de otros. Creo que si un juez se pronuncia sobre los efectos económicos, necesariamente tiene que pronunciarse sobre la validez de los actos administrativos que son la fuente, pues digamos, de la distorsión económica que se pelea. Entonces, la primera propuesta que tengo acá es que planteemos una reflexión seria sobre ese tema de arbitrabilidad. Segundo, no veo tampoco ningún motivo para que el legislador restrinja la posibilidad de que en tribunales arbitrales en los que intervenga el Estado
no se pueda pactar, señor autor, doctor Aguilar, no se pueda pactar el procedimiento, no se pueda acordar el procedimiento. Creo que la institución arbitral no presenta una vicisitud particular en el ámbito estatal como para que exista esa restricción, una restricción que atenta contra la figura misma del arbitraje y que impide que se desarrolle de manera natural, como debe ser también en el ámbito administrativo, si se me permite la expresión. 3, hay que hacer un alto en el camino, tenemos que hacer un alto en el camino los jueces institucionales y particularmente el Consejo de Estado sobre el alcance que le estamos dando a algunas causales de anulación. No voy a entrar aquí en detalle, pero todos sabemos cómo por la vía de la interpretación de algunas causales, interpretación que por supuesto es respetable y llena de argumentos jurídicos, pero que trastorna el papel del juez del recurso y que nos convierte en últimas en instancia adicional. Con el ítem, como decía Papá, de que en la práctica las decisiones en el ámbito del derecho administrativo, judiciales, jurisprudenciales, siempre van antes de los cambios legislativos. Cualquier decisión de la jurisprudencia en últimas años después, muchos años después o pocos meses después, terminan convirtiéndose en leyes. Si eso es así, pues el juez institucional, particularmente el Consejo de Estado, tiene que entrar a evaluar cuál es su papel, y su papel no es ser juez de instancia, no hay una segunda instancia, no hay un recurso de apelación, la decisión de las partes puede sustraerlo, no es el juez del contrato y por lo tanto pues no puede extender las causales a un ámbito mayor. Una respetuosa sugerencia a los expertos que se dedican a estas materias y es, antes de convertir en causales de anulación las decisiones de los jueces y particularmente del Consejo de Estado, que es lo que ha venido sucediendo, la jurisprudencia interpreta, crea una causal y luego la ley la toma como suya. Antes de hacer eso, yo creo que lo que hay que hacer es un ejercicio profundo de reflexión, si por ahí es el camino. Si el camino es ir creando causales legales a partir de creaciones jurisprudenciales. Cuarto, el doctor Aguilar en el último capítulo que se refiere al arbitraje internacional, lo titula Carácter excepcionalísimo de la tutela. Se refiere, por supuesto, al arbitraje internacional. Quiero proponer acá una idea cuyo receptor, desafortunadamente, no hay nadie acá de la Corte Constitucional. Y es contra el laudo nacional o internacional no debería proceder la acción de tutela. El adverbio excepcionalísimo, además, me confunde. Aquí lo excepcional se convierte en regla. Si uno pasa por un parque y corta el camino, la gente evita hacer la diagonal y sigue pasando, y ese camino se forma, digamos, de manera informal. Y todos recorremos por ese camino. Creo que eso es lo que ha pasado con la acción de tutela, que se ha convertido en una instancia adicional, además, que no tiene las limitaciones del recurso de anulación, pero que además no tiene sentido desde la concepción, si lo miramos desde la concepción convencional. Si hay una decisión de autonomía de la voluntad de sustraer el asunto al juez institucional, si esa fue la decisión, el juez institucional no tiene ningún rol. El único rol es el que le da la ley. Y la ley solo atribuyó al juez del recurso una revisión con unas causales tasadas. Luego, no hay ningún motivo para que proceda la acción de tutela. Esa es además una de las consecuencias que se derivan de una excesiva judicialización de la materia. Lanzo esa propuesta que solo puede tomarla en sus manos
la Corte Constitucional. Todos, cuando somos jueces, queremos tener la última palabra. Y por eso yo creo que los procesos arbitrales, que por definición son cortos, porque por eso se recurre al árbitro, por la duración del proceso, por la especialidad, por la confianza. Si terminamos convirtiendo los procesos arbitrales en procesos que tienen recurso de anulación, acción de tutela, luego demanda de responsabilidad contraria, y de eso no puedo hablar porque podría complicárseme mi opinión hacia el futuro. Pero si pensamos además en la responsabilidad de los árbitros extracontractual, pues lo que debía ser breve, basado en la especialidad y en la confianza, termina siendo largo, tratado por jueces no especializados y además signado por una terrible desconfianza. Muchísimas gracias. Ahora sí, cuarto, intervención del rector de la Universidad Externado de Colombia, doctor Luis Hernando Parra Nieto. Muy buenos días. En primer lugar, mi agradecimiento a la señora decana, doctora Carolina Duarte, por su invitación, al doctor Edgar Munévar. Me place mucho estar aquí en compañía de tan ilustres profesores javerianos, amigos, conocidos, de mis compañeros de panel también, de nuestro profesor Hernán Fabio López, profesor de todos nosotros. Es un honor, apreciado Roberto, el hecho de que me hubiera usted invitado a este importante evento de lanzamiento de su libro sobre arbitraje. Quiero decirles que la única condición que ostento para poder llevar aquí unas palabras muy breves es la de ser colega de Roberto Aguilar, pero no colega en el ejercicio del derecho, tampoco fui compañero en el colegio, tampoco hablo de colega en materia de ejercicio de la profesión. Fuimos colegas en una actividad que está a punto de extinguirse. Fuimos colegas en el patinaje judicial. Nos conocimos como patinadores de abogado. Nadie me presentó a Roberto. Roberto es de esas personas que nadie le presenta a uno, sino de que tanto verlas en el edificio de la carrera 1433, allí forjamos una amistad que se ha extendido durante muchos años. Fuimos colegas en un café, en una congrua merienda, dados los ingresos escasos que derivamos de esa actividad, en el transporte público urbano, en muchas actividades. Roberto, es muy grato estar aquí. Muchas gracias. Pues compartir este panel con autoridades académicas, yo no soy sino un simple profesor de Derecho Civil, y con mi maestro profesor, el doctor Hernán Fabio López, es muy difícil. Yo lo único que quiero hacer en esta exposición muy breve es comentarles acerca de inquietudes personales sobre el funcionamiento mismo del arbitraje y las amenazas que observo que tiene este importante medio alterno de solución de controversias. El arbitraje tiene muchas amenazas, como lo anotaba el magistrado Guillermo Sánchez, claro, es atacado de muchas maneras. Y leyendo y repasando esa gran obra de Roberto, que va a enriquecer la doctrina nacional en materia de arbitraje en buena hora, pues existen 3 puntos que quisiera simplemente comentar con ustedes que deben llevarnos a reparar sobre cómo preservar el arbitraje como un verdadero medio alterno de solución de controversias. Y el primero de ellos tiene que ver con la demora que está presentándose en el inicio de los procesos arbitrales. Es una situación evidente, es una situación que verdaderamente viene generando una inmensa problemática, y yo creo que eso está pues llevando a que muchas instituciones, muchos gremios, por ejemplo, consideren que hoy resulta más expedito presentarse en la justicia ordinaria, que si uno aplicara los términos del Código General del Proceso, tendría la oportunidad de que fuera instalado el funcionamiento del proceso mucho más rápido que en arbitraje. En arbitraje se está tomando 1 año y medio, a veces 2 años, llegar a la simple audiencia de trámite. Y eso realmente es un aspecto que nos debe preocupar. Y yo lo he observado mucho con lo relacionado a los siguientes aspectos. Primero, con el tema
de la reforma de la demanda. Esas reformas a las demandas, y las promovemos a veces en la misma comunidad arbitral, que se presentan el día de la audiencia, de la primera audiencia de trámite, pues llevan a que se restablezcan todos los términos. Entonces se presenta allí el tema de reforma de la demanda, luego se reforma la demanda de reconvención, el mismo día de la audiencia de trámite. Son prácticas nocivas que se están desarrollando dentro de la comunidad arbitral y que están atentando contra la celeridad, que debe ser una de las características del proceso arbitral. Yo les traía aquí una presentación muy breve de esto, pero no voy a hacer alusión a ella para no extenderme en el tiempo. Solamente decir que debemos revivir el espíritu de la reforma, de la ley de reforma, que tenía contemplados un término de 10 días después del vencimiento del traslado original para que se pudiera presentar esa reforma de la demanda. Ojalá se pueda volver a retomar ese proyecto de ley. Era el proyecto de ley 09 del 2021, que hoy se encuentra archivado, pero que considero necesario que se le dé trámite nuevamente, que se rescate, para que los tribunales arbitrales se puedan instalar de manera mucho más rápida e inicien pronto su funcionamiento. El otro tema que me preocupa en este primer aspecto es el tema también de una práctica que se está desarrollando en materia arbitral y es muy nociva a mi juicio, y es la de los llamamientos en garantía sucesivos. Resulta que se está desarrollando una actividad, una práctica que es la de llamar en garantía, después de que contesta la demanda, al mismo convocante para que responda por prestaciones obligacionales derivadas del contrato. O se llama en garantía a los proveedores. Y resulta que el llamamiento en garantía, me lo enseñó el doctor Ana Fabio López de manera muy clara, tiene que ver con la exigibilidad de una obligación de garantía verdadera, lo que es una obligación de garantía. Y ello, pues, precisamente preocupa porque se está olvidando que ese llamamiento tiene una función específica. Una cosa es la obligación de garantía y otra cosa son las obligaciones derivadas del proceso de la actividad contractual. Por eso siempre hay que hacer alusión, y lo trae a colación si pasas adelante, por ejemplo, la referencia sobre lo que es una obligación de garantía en voces, por ejemplo, del maestro Inestrosa, aquella que habilite al acreedor para exigir una indemnización específica. No cualquier prestación contractual, pues, da lugar a que se pueda desarrollar un llamamiento en garantía. Entonces, ese es otro tema que me ha preocupado, llamamientos en garantía sucesivos que llevan a que se extienda la convocatoria de la primera audiencia de trámite hasta por 18 meses y en otros casos hasta 2 años. Ojalá podamos reparar sobre eso, querido Roberto, y en buena hora lo que usted anota en su obra sobre estos aspectos. Otro segundo punto importante que ha llevado también a prevenciones es la administración de los recursos del trámite arbitral. Ese tema de los recursos consignados a nombre del presidente, pues tiene muchos reparos. A mí nunca me ha gustado ello, inclusive porque eso lleva a que, tal vez también lo decía el doctor Ana Fabio, ¿quién es más cándido que el que acepte una presidencia para administrar recursos y tener que explicar a la DIAN que se trata de depósitos a nombre de terceros o anticipos? Es otro tema complejo. La Cámara de Comercio debería asumir esos aspectos. Yo creo que hace parte, y aquí no está el doctor Piedrahíta, pero hace parte de esos honorarios de administración de la Cámara. Ya lo está haciendo la Cámara para el procedimiento internacional, debe trasladarlo al tema nacional, pero yo creo además que hay un proceso o un tema de inconstitucionalidad. La sentencia mediante la cual se declaró inconstitucional el trámite previo que surtían las cámaras de comercio en el año 2002 hizo énfasis en que esos son temas administrativos y los árbitros son jueces, no deben tener a cargo esa clase de trámites. Si alguien demandara eso, de pronto podría presentarse allí un tema de inconstitucionalidad. Además de todos los problemas que tiene para los mismos presidentes de los tribunales arbitrales, la mezcla con los recursos propios y muchas otras vicisitudes que pueden afectar el buen manejo de esos recursos. Y el tercer punto que quiero comentar ya finalmente es el relacionado con los vistos buenos de los árbitros por parte de entidades públicas. Precisamente, y sobre eso se han pronunciado muchos doctrinantes. Esto está generando también un problema muy complejo para la selección de los árbitros. Lo tiene ya la Presidencia de la República con una famosa circular y ahora lo ejerce de manera muy frecuente, por ejemplo, en nuestro caso de Bogotá, la Administración Distrital.
verifica que los árbitros realmente sean expertos en el tema, que tengan conocimientos suficientes, situaciones pues muy difíciles de acreditar. De suerte que, Roberto, nuestra congratulación nuevamente por esta obra. Solamente quiero hacer estos comentarios que estoy seguro que usted, en ejercicio de toda esta actividad también docente que usted cumple y de su influencia en todos los medios que tengan que ver con el ejercicio del arbitraje, pues va a encontrar de pronto y probablemente interesantes para que puedan llevarse a la práctica y preservemos entre todos los miembros de la comunidad arbitral el buen funcionamiento de este medio alternativo de solución de controversias. Muchísimas gracias. Muy amable. Quinto, intervención del director de la Corporación Excelencia en la Justicia y presidente de la Corte de Arbitraje del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá, doctor Hernando Herrera Mercado, quien hará su presentación de forma remota ya que se encuentra por fuera del país. Buenas tardes a todos y a todas. Quiero agradecer especialmente a nuestro amigo y querido autor, el doctor Roberto Aguilar, esta magnífica invitación a hablar de un tema que concita el interés, por supuesto, propio y de toda la comunidad jurídica. Reconozco en Roberto uno de los mayores expertos en el tema del arbitraje, no solo por su buen suceso como buen secretario y como buen árbitro, sino por sus buenas maneras profesionales. En Roberto, la comunidad jurídica y seguramente sus estudiantes pueden ver y pueden reflejarse con agudeza en lo que es un quehacer jurídico de excelencia. Y esa precisamente es una de las preocupaciones de la Corporación Excelencia de la Justicia. Velar por el buen recaudo, por la ética en el ejercicio profesional. Y usted, doctor Roberto, o apreciado Robert, como suelo decirle en nuestras conversaciones telefónicas, es elemento configurante de la probidad. Qué bueno para la Universidad Javeriana tener entre sus egresados una persona de su talante, de su carácter y de su seriedad. Lo felicito a usted y por supuesto esta felicitación es extensiva a toda su familia. Los que hemos escrito libros sabemos que solo en la comprensión del núcleo familiar, en su apoyo, en su solidaridad, se encuentra elemento fundamental y, si se quiere, esencial para la producción editorial. El libro del doctor Roberto Aguilar entra a enriquecer el arbitraje y lo llena además de contenido. Recordaba cómo en alguna ocasión el maestro Fernando Inestrosa, citado también de manera reciente por el doctor Luis Hernando Parra, señalaba que el gran reto del arbitraje era precisamente dotarlo de escritura, llenarlo de líneas editoriales, porque en los laudos se decantaba buena parte de su quehacer, de su fisionomía, pero sin lugar a dudas el examen doctrinal era materia obligada para convertirlo en asignatura obligatoria del derecho. Y es que los que estudiamos en la década de los 90 hacia atrás podremos recordar cómo el arbitraje o era inexistente en los pensum académicos o era una materia o crédito, como hoy en día dicen los neocreadores del derecho, un crédito. Por fortuna esa materia se viene recomponiendo y en las diferentes universidades, como pasa en la Javeriana, como pasa en el Externado, como pasa, doctor Guillermo, con nuestra querida Universidad del Rosario, esa materia antes suelta, si se quiere, accesoria, viene siendo principal. Qué bueno además, doctor Roberto, que como presidente de la Corte de Arbitraje pueda evidenciar esa obra sólida, que recoge su experiencia a lo largo de tantos años volcados en el tema arbitral. Siempre recordaré, como usted también con su buena memoria, aquel marzo del 2000. Entraba al suscrito al centro de arbitraje y recibí una amable sugerencia de parte suya
que por cierto mejoró indudablemente el tema arbitral. Hoy lo que parece connatural a la tecnología era por aquel entonces una gran proeza, y era notificar las designaciones que antes se hacían de manera escritural a los señores árbitros mediante su correo electrónico. Difícil convencer a prohombres del derecho, como Jaime Vidal Perdomo, mi padrino de matrimonio, como el doctor Luis Carlos Sáchica, como el doctor Fernando Inestrosa, como el doctor Carlos Holguín y tantas otras personas que iluminaron el derecho para que precisamente tuvieran un correo y pudiera agilizarse, que entre otras se surtiera ese trámite de manera diligente. Así, y con esa anécdota, quiero refrendar lo que ha sido su buen suceso por el arbitraje. Su libro, como lo compartíamos recientemente cuando usted tuvo la amabilidad de notificarme de su próxima publicación, es hijo de la pandemia, y por ello incumbe reto adicional, el tener esa capacidad, esa generosidad para efectos de concitar unas líneas y volcarlas amablemente para la reflexión de la comunidad arbitral y de toda la comunidad jurídica. Enhorabuena también por la Javeriana, doctora Diana Carolina y doctor Edgar. Universidad que con su buen suceso y en lo que hace esa buena gestión en su decanatura y en sus departamentos, viene precisamente concretando una función admirable en lo que hace de la buena capacitación jurídica, de la buena formación de abogados y por supuesto también del buen arte editorial. ¿Cómo no iba entonces a concitar esta obra el interés del centro de arbitraje? Desde luego que así debe hacerlo, porque es materia también específica y así no solamente los integrantes de la Corte, y de hecho con complacencia aquí registro la presencia de nuestro rector del externado, el doctor Luis Hernando Parra, de nuestra decana de la Javeriana, la doctora Diana Carolina, que hacen parte de ese organismo para precisamente estar al pendiente de esa concreción académica, citando una vez más al maestro Inestrosa, tan importante y tan definitiva. Quiero decirle además, doctor Roberto, que su libro me ubica en unas trazas, porque casa, como bien lo decía el doctor Solarte, esos lineamientos de los dos derechos, a veces irreconciliables, pero que tenemos que concitar para el buen suceso de nuestra profesión y oficio. Y si pudiéramos hermanar, como bien usted lo hace, lo sustantivo con lo procesal, pudiéramos llevar, y esa es la reflexión que quisiera hacer, a unos buenos mandamientos del árbitro idóneo. Esta Corte de Arbitraje se ha preocupado por hacer exigente y severo, si se quiere, el control disciplinario de los árbitros. Pero más allá de eso, concitan elementos que van ligados a la agilidad del arbitraje, para evitar, como decía el doctor Parra, que el mismo se frene, que no sea ágil, que debería ser evidentemente sinónimo del arbitraje. O como bien lo explicaba el doctor Guillermo Sánchez, ilustre magistrado del Consejo de Estado, y entre otras mi compañero de tesis. Debo decir nuevamente, doctor Guillermo, una de las tesis más improductivas que se ha escrito en el mundo jurídico. Y les contaré brevemente por qué. Porque a pesar de nuestro, entre comillas, enjundioso esfuerzo y el juicio que todos le reconocemos al doctor Guillermo y desde luego el poco que se me puede reconocer a mí, a los pocos días de haber emitido esa conceptualización, entre comillas, jurídica, se emitió un decreto revolucionario, como fue el 1990, que reconfeccionó las telecomunicaciones. Por tanto, es una tesis que quedó derogada a los muy pocos días de su existencia. Volviendo entonces, doctor Guillermo, como usted bien lo decía, a esos elementos cónclaves del arbitraje, debemos referir como primer mandamiento la obligación del árbitro de preservar el ordenamiento legal. El árbitro, usted también lo citaba, ejecuta actos indiscutiblemente jurisdiccionales, más allá de la discusión clásica que existe globalmente al respecto. Por eso, en este trámite,
se deben desplegar rigurosamente las reglas propias de esta instancia y las que se pueden aplicar por analogía. Como también resulta importante, como segundo mandamiento, observar siempre los acuerdos celebrados entre las partes. El arbitraje es de las partes. El arbitraje, independientemente de su configuración constitucional, surge por ese principio de habilitación. Entonces, los aspectos concernientes a la modulación del pacto arbitral, el tipo de arbitraje por adelantar, las calidades y el número de árbitros son reglas obligatorias para los árbitros. El tercer mandamiento está ligado a motivar debidamente las decisiones. El arbitraje es un equivalente jurisdiccional, como la jurisprudencia de la Corte Constitucional lo ha refrendado. Y por ello es cuestión esencial para los árbitros fundar adecuadamente sus determinaciones. Y ello para hacerlo con preceptos jurídicos claros, vigentes, y analizando además la posibilidad de precisar la postura de los sujetos procesales. Pero no se nos debe olvidar nunca que motivar viene además y contiene otra obligación: emitir resoluciones coherentes, no contradictorias y que resulten claramente ejecutables. De nada sirve la inseguridad jurídica. Valiosas algunas constituciones, como por ejemplo esa chilena que se intentó derogar de tajo, que propone como principio fundamental la seguridad jurídica. De nada sirve el derecho si no atiende a esa buena causa. El cuarto mandamiento podría estar ligado a tener esa capacidad, como la tienen los buenos árbitros, de anticiparse a las vicisitudes o a las complejidades que tiene todo el trámite, y desde luego el arbitral así lo es. Y claramente, el árbitro no es ni puede ser un convidado de piedra en el trámite arbitral, ni un mero espectador del quehacer procesal de las partes. La normativa le asigna una función importantísima: impulsar el trámite. Y para eso se requiere robustez en una vitamina, que tal vez es la que a mí más me gusta, la vitamina C, C de carácter. El árbitro debe tener la valía para adoptar las determinaciones necesarias para que ese procedimiento arbitral esté librado de saboteos o de cualquier tipo de contrariedad. El quinto mandamiento es ofrecer, claro está, plenas garantías procesales, pero sin mermar la eficacia del procedimiento arbitral. El árbitro debe entonces propender por el respeto del debido proceso, pero de manera proporcionada, para evitar que entonces, por esa vía de concesión altruista y generosa, se sustituya el principio fundamental del arbitraje y la debida conducción arbitral. Otro mandamiento, que sería el sexto, podría estar dirigido a ejercer las facultades otorgadas a los árbitros con firmeza. El árbitro requiere tener una juiciosa conducción arbitral, conocimiento de la normativa en sus diferentes aspectos, pero también con la determinación para rechazar de plano recursos improcedentes o las pruebas superfluas, inconducentes o extemporáneas, como bien me lo enseñaba en mi cátedra, o en nuestra cátedra, mejor aún, de procesal, nuestro maestro, el doctor Hernán Fabio López. El séptimo mandamiento es evitar las intervenciones o interferencias cuando ellas son indebidas de la justicia ordinaria o contenciosa. Quien les habla profesa un profundo respeto por las altas cortes. Es más, parte de nuestra tarea en la corporación es exigirles, pero desde luego también elogiarlas. Y ese respeto parte también de haber sido conjuez de la sección tercera o de la sala de casación civil, pero ello no supone en modo alguno que se sea complaciente con las intervenciones indebidas de cualquier tipo de pronunciamiento judicial. Y voy a extenderlo no solamente a lo judicial. Debo señalar de manera enfática y contundente que la Corporación Excelencia de la Justicia rechaza cualquier insinuación
venida por quien viniera, de donde viniera, y en lo que hace en particular de algunos funcionarios públicos del actual nuevo gobierno, censurando el arbitraje sin conocer su importancia y adicionalmente los grandes beneficios que le generan a un derecho tan fundamental como es el acceso a la justicia. Está el señor ministro de Transporte en ese sentido bastante equivocado. Alejado el doctor Guillermo, me refiero no al doctor Guillermo Sánchez, sino al doctor Guillermo Reyes, de lo que es la realidad del arbitraje. Por eso hemos concitado una mesa de trabajo para que desde la Corporación de Excelencia de la Justicia, como también desde la Cámara de Comercio, su director y la Corte de Arbitraje, se conciten elementos claves y objetivos para analizar debidamente el arbitraje sin entrar a macartizarlo. Octavo mandamiento, privilegiar la oralidad por sobre todas las cosas. Y en esto sí que no debe existir ninguna discusión. El arbitraje tiene fundamento esencial y así lo revela y lo ratifica el libro del doctor Roberto en las actuaciones orales. Ese es el escenario propicio para el fluido desarrollo de este trámite. Noveno mandamiento, garantizar esa igualdad real entre las partes. Evitar cualquier decisión, diríamos, que conduzca a la inequidad procesal o a la concesión de privilegios inadmisibles. La figura del árbitro parte no existe en nuestro país. Los árbitros son escogidos de común acuerdo. A ese compromiso se debe precisamente su función. Y último mandamiento, defender la integralidad del proceso arbitral. Y este elemento es fundamental porque el arbitraje debe ser eficiente en cuanto a dirimir una controversia de manera permanente. Y por eso la ley procesal nos asigna un elemento importantísimo, como es el oportuno ejercicio del control de legalidad. Pero más allá de eso, corresponde a los árbitros también purgar cualquier eventual nulidad acaecida en el trayecto del proceso, como también emitir un laudo que resulte ejecutable. Esas son algunas expresiones que quería compartir con ustedes y que me parece que concitan la atención de la obra del doctor Roberto, que no vacilaré una vez más en recomendar, en establecer como un nuevo clásico del derecho, como además un texto de lectura obligada para todos los árbitros y personas vinculadas a la comunidad arbitral. Le agradezco a usted, doctor Roberto, a la Pontificia Universidad Javeriana, siempre su generosidad, su cobijo, y por supuesto para todos los colegas ilustres, el mejor de los sucesos en los próximos días y desde luego también en lo que hace el arbitraje. Muchas gracias y buenas tardes. Agradecemos al doctor Herrera por su intervención y por habernos acompañado aún estando fuera del país. Sexto, intervención del profesor y tratadista, doctor Hernán Fabio López, prologuista de la obra. Empiezo por aplicar el principio de la economía procesal. Quedan todos cordialmente saludados. La obra del profesor, además en este momento donde no sabe uno qué aprieta más, si el sueño o el hambre, pues con mayor razón la economía procesal se impone. Creo que, y lo digo sin falsas pretensiones, tal vez la obra de Roberto completa solamente la han leído dos personas, él y yo. A mí porque me tocó como par académico conceptuar acerca de la misma para efectos de las publicaciones con las exigencias académicas que tiene la Universidad Javeriana y adicionalmente porque me pareció tan interesante su obra que colaboré con algunas sugerencias, unas aceptadas, otras no. Pero indudablemente
resalto que, como ya lo han dicho varios de los que me precedieron, la obra del profesor Roberto se constituye indudablemente en un referente obligado para todos los que estamos trasegando en el tema del proceso arbitral. Y esa obra tiene un particular interés, y es que va a permitir que muchos colegas árbitros, que son muy duchos, como se mencionó también anteriormente, en los temas sustanciales, pero poco conocen de los temas procesales, se muestran en ocasiones, y lo he visto por la experiencia, vacilantes acerca de cuál es el paso a seguir en el respectivo proceso, y aplican gran daño que le están haciendo a la administración de justicia, lo que yo califico como teoría maturano-pambelesca, de que más vale que sobre y no que falte. Entonces, con esa circunstancia de que más vale que sobre y no que falte, que proviene de la inseguridad de qué es lo que se debe aplicar, empiezan a exigir una serie de garantías adicionales absolutamente innecesarias, olvidando que el concepto del Código General del Proceso, que apenas se empieza a irradiar en el país, consagra en un artículo que todos deberíamos leer diariamente, el artículo 11, y especialmente la frase final del artículo 11. El juez se abstendrá de exigir y de hacer cumplir formalidades innecesarias. Esto sí que es menester aplicarlo dentro del proceso arbitral por esas circunstancias que les acabo de mencionar. En cuanto a aspectos muy puntuales de lo que debe ser el proceso arbitral, hay uno sobre el cual yo he venido recabando hace muchos años y siempre he terminado derrotado. Y es el tema referente a la competencia asumida en la primera audiencia de trámite. Eso es un error garrafal que viene desde las discusiones mismas de la comisión redactora a la cual pertenecí, donde puse de presente que eso no debería ser así, pero mi destacadísimo colega y querido amigo, el profesor, mejor no lo menciono, se opuso con patas y manos diciendo que podía suceder, Juan Pablo Cárdenas, para evitar entonces, se opuso con patas y manos para poner de presente que eso podía darse en algún caso remoto. Es decir, constituyendo esto lo que se menciona en el prólogo del libro es una verdadera delirio procesal. ¿Por qué? Porque desconoce la realidad. Y es que, ¿por qué se desconoce la realidad en la primera audiencia de trámite donde el juez, el árbitro, se declara competente? Pero es que ya se declaró competente cuando admitió la demanda, y es presupuesto de la admisión de la demanda ser competente. No hay ninguna razón para que en la primera audiencia de trámite vuelva a pronunciarse sobre la competencia, en absoluto. Eso tiene un motivo histórico que se explicó en su momento. Antes, en los primeros pasos del proceso arbitral, ustedes recordarán que el trámite de la presentación de la demanda, admisión, etcétera, etcétera, se surtía todo ante un centro arbitral. Cuando ya estaba el paquete completo, demanda, contestación, etcétera, reforma, si era el caso, se lo entregaban a los árbitros. Cuando el árbitro recibía la demanda, el paquete completo, ahí tenía que revisar, porque no lo había hecho, si realmente era competente o no era competente. Y por eso en esa audiencia se pronunciaba sobre la competencia, pero hoy en día no es así. Y por eso todavía muchos de nuestros colegas se preguntan, pero bueno, ¿sobre qué me voy a pronunciar yo aquí nuevamente de que soy competente si ya lo dije en el auto admisorio de la demanda? Y si ustedes van a la práctica encontrarán que es casi imposible encontrar un ejemplo donde entre la presentación de la demanda y auto admisorio y primera audiencia de trámite hayan cambiado los motivos de competencia. Ese es un primer aspecto que yo insisto debería mirarse en las futuras reformas que amerita indudablemente el estatuto arbitral. Otro aspecto que mencionó el señor rector del externado, apenas lo esbozó, y que en el Congreso de Derecho Procesal que acaba de terminar la semana pasada, empieza también a generar
gran controversia, pero que en el caso del proceso arbitral la controversia es de gran importancia, es el tema de la reforma de la demanda. Es que en la reforma de la demanda, o mejor, la reforma de la demanda tal como se está empleando dentro del proceso arbitral, está dada para conocer de antemano el concepto de la parte contraria, presentando una demanda formal apenas con los requisitos mínimos para que se admita, esperan que se conteste y luego de contestada, sí entran con una demanda de forma. Eso no es leal, eso no es adecuado en el desarrollo de las relaciones profesionales. Y por ese motivo, la reforma de la demanda, por lo menos en el proceso arbitral, debería, si no ser eliminada, sí establecerse un límite muy corto e inmediato antes de que se llegue a la audiencia primera, de la audiencia de conciliación, para efectos de que se dé la misma. Pero desde mi punto de vista, debería ser eliminada la reforma de la demanda, porque es que cuando uno va al proceso arbitral ya debe tener todo el bagaje jurídico para efectos de saber qué es lo que quiere pedirle a la Administración de Justicia. Y otro punto, que también fue esbozado por el doctor Parra, es un tema que siempre nos ha preocupado. Nos ha preocupado desde un punto, el órgano más sensible que tiene el hombre. Y aquí utilizo la palabra hombre en sentido no de lenguaje excluyente, sino omnicomprensivo. En este caso, lo menciono, el órgano más delicado que tiene el hombre indudablemente es el bolsillo. Y ese es el que se afecta con la forma como están regulados hoy los honorarios en los arbitramentos, porque resulta que en el proceso arbitral quien comete la tontería de aceptar la presidencia y corre una serie de riesgos enormes, como ya se mencionó, desde el punto de vista tributario, que además, desde el aspecto de seguridad de los dineros que están invertidos en un proceso arbitral, no deberían ser administrados por una sola persona. Con todas esas consecuencias, se tiene que, recuerdo que desde hace muchos años, cuando estuvimos en la Corte Arbitral, se realizó un estudio completo acerca de cómo se deberían administrar los recursos del proceso arbitral a través de una sociedad fiduciaria. Existieron todos los estudios, se llegó incluso a solicitar las cotizaciones de cuál sería el costo de la sociedad fiduciaria. Hay varias cotizaciones, se pueden buscar en los archivos de la época, para efectos de que no sea el presidente del tribunal, sino el centro de arbitraje el que administre esos recursos, lo cual le da más claridad y seguridad a esos elementos. De modo que es un buen aspecto que debería ser retomado por la actual Corte Arbitral. Esto básicamente son los aspectos generalísimos que quería poner de presente y finalizar nuevamente para reiterar mi agradecimiento a Roberto por haberme permitido ser su prologuista, a la universidad por haber promovido su publicación, y le deseo, como creo casi estaría de sobra, todo éxito en esa publicación y en su futura vida jurídica. Mil gracias. Séptimo, intervención del doctor Roberto Aguilar Díaz, profesor de la universidad, árbitro y autor del libro Proceso Arbitral Nacional e Internacional. Bueno, creo que yo debería limitarme a transmitir mis enormes agradecimientos por la presencia de ustedes. Esa presencia y las manifestaciones que he recibido en los 8 o 10 días de que la obra está en el mercado me llenan de alegría, me llenan de satisfacción, y creo que tanto la presencia de ustedes como esas exaltaciones de que he sido objeto son suficiente reconocimiento a este esfuerzo que venimos realizando ciertamente desde hace unos años. Gracias a la Universidad Javeriana, a la Facultad de Ciencias Jurídicas, gracias al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, por apoyarme en esta meta que hoy vemos realizada. Un saludo especial a los panelistas. Todo el público los conoce y conocen de su altura,
de manera que estamos muy complacidos y yo personalmente muy honrado por su presencia. Un agradecimiento especial a mis prologuistas, Juan Pablo Cárdenas y Hernán Fabio López. Desafortunadamente Juan Pablo no pudo venir, pero le agradezco mucho esos espacios tan importantes de agradable discusión jurídica. Muchas gracias a Hernán Fabio y a su esposa María Franz por haberme acogido en su casa, pero no ahora ni hace pocos años, sino hace muchísimos años. Como verá el público y mi familia, tengo una cantidad de amigos impresionantes de todas las universidades, de todo tipo de formación, gente a la que estimo muchísimo y por eso los he invitado de manera especial en esta ocasión. Voy a ser muy breve, demasiado breve en el planteamiento de 3 temas, como para destacar algo llamativo. Me costó mucho trabajo identificarlo porque casi que quería, cuando veía el índice, no sabía por dónde empezar y el tiempo evidentemente no lo daba. Solamente voy a dejar eso planteado, apenas planteado. Y es todo ello parte de la consideración de lo que dice el artículo 119 del Estatuto Arbitral, la ley 1563 de 2012. Señala que esta ley, la ley 1563 de 2012, regula íntegramente la materia de arbitraje, punto. Y a pesar de que ya lleva 10 años, se ha prestado a diversas interpretaciones, desde un extremo que dice, como esta ley regula íntegramente la materia de arbitraje, no podemos irnos a ningún lugar. Y otros en donde se buscan a veces remisiones o se buscan fuentes innecesarias, como por ejemplo buscar unas fuentes en la jurisprudencia foránea o en la ley foránea. Hay veces es posible, hay veces no es posible. En ese marco, debemos tener en cuenta que el artículo 1 del Código General del Proceso señala con claridad que esa regulación se aplica a cualquier jurisdicción, a cualquier especialidad, a la actuación de los árbitros y a la actuación de los funcionarios administrativos cuando ejercen función jurisdiccional. Ambas normas son claras, lo que pasa es que hay que entender el contexto. A mi modo de ver, cuando el artículo 119 dice que esta ley regula íntegramente la materia de arbitraje, es clara, lo que regula es la materia de arbitraje, pero no todo el mundo del derecho procesal, que es mucho más amplio que la materia de arbitraje. Es que no podemos olvidar que el proceso arbitral es un proceso muy importante, muy grato, muy vigente, pero es un proceso. De manera que las reglas de principios, partes, representación, providencias, memoriales, traslado, formación del expediente, el régimen probatorio, doctor Edgar Monévar, todo lo encontramos en la Biblia. Y en este caso no me refiero a el Tratado de Obligaciones del maestro Inestrosa, al Tratado de Obligaciones del maestro Guillermo Espina, sino al Código General del Proceso, bien entendido, bajo la vigencia del artículo 11 que dice que el objeto de los procedimientos es la realización de los derechos consagrados en la ley sustancial. Entonces, ¿cuáles son los 3 puntos? 1, la posibilidad de acumular demandas y procesos arbitrales. No está en el Estatuto de Arbitraje, pero lo tenemos en el Código General del Proceso y podemos aplicarlos con tranquilidad. ¿Bajo qué requisitos? Básicamente, como lo saben mis alumnos, teniendo en cuenta que haya una conexidad, una comunidad entre las pretensiones que se pretenden acumular. Ese es el requisito, el único requisito existente. Sin embargo, nos encontramos a veces con dificultad cuando las controversias que se pretenden acumular, las demandas o los procesos que se pretenden acumular, no tienen su fuente en un único contrato y por tanto en un solo pacto arbitral, como es la mayoría de los casos, sino que nos encontramos con que esas controversias tienen fuente en diferentes contratos y por tanto también en diferentes pactos arbitrales. Pero no es motivo de tragedia. No necesitamos una ley que diga lo que es normal, lo que es razonable, y es que el juez tenga en cuenta, como lo decía el doctor Guillermo, la voluntad de las partes. Las partes tomaron la decisión de renunciar a la jurisdicción ordinaria para que fueran árbitros quienes administraran justicia. Y basta con advertir que, siendo esa la voluntad, los pactos arbitrales son bienvenidos en la medida en que sean compatibles. Es cierto que ese concepto está en el arbitraje internacional y es cierto que se quiso incorporar en nuestro arbitraje nacional, pero pienso que no es necesario. El Centro de
de disputas de la AAA, la ley australiana, el reglamento de la Corte de Arbitraje Internacional de Londres y otras disposiciones traen esa previsión, que el arbitraje sea compatible. Pero no necesitamos norma para ello. Apliquemos el pacto arbitral más garantista y démosle curso a la voluntad de las partes de arbitrar sus diferencias. Otra situación es el tema del laudo anticipado. Hay colegas que estiman que el laudo anticipado no es viable en el proceso arbitral porque el proceso arbitral tiene su regulación y allí se dice cuándo debe proferirse el laudo. Pero es que resulta que también lo dice el Código General del Proceso para cada proceso. No tiene el legislador que repetir una posibilidad de derecho procesal civil general cada vez que se refiere a un proceso judicial en concreto. Yo soy partidario de que el laudo anticipado tiene cabida en el proceso arbitral. Pero aún esas personas que son incrédulas se encuentran o pueden encontrarse con la situación en que el demandado se allana a la demanda. Eso tampoco está en el código, tampoco está en el estatuto arbitral. Y el Código General del Proceso dice que cuando el demandado se allana a la demanda, el juez debe proferir sentencia inmediata. Si esa situación se presenta en el arbitraje, pues eso es un laudo anticipado y no debemos tenerle miedo a aplicarlo. Cuando se encuentra evidente la cosa juzgada, la transacción, la caducidad, la prescripción extintiva o la falta de legitimación de la causa, pues echémosle mano a esa herramienta para agilizar también el proceso arbitral. Y un último tema también, que tiene que ver con lo que estamos señalando, pero aquí ocurre una situación pues, un tanto distinta. El estatuto arbitral se refiere a los criterios de internacionalidad, hablando de arbitraje internacional. Es decir, los parámetros bajo los cuales se considera que un arbitraje es internacional, porque no depende de la voluntad de las partes. Allí un arbitraje es nacional, es internacional o es nacional no porque las partes lo crean o lo dispongan, sino porque se cumplen con los elementos de arbitrabilidad. Y el primero de ellos es el de domicilio de las partes. Un arbitraje es internacional cuando las partes al momento de celebrar el acuerdo tienen domicilios en diferentes estados. Y agrega el estatuto, como réplica a la ley modelo de UNCITRAL, que si las partes tienen domicilios en diferentes estados, se tomará el domicilio, se tomará como tal el lugar que corresponde al cumplimiento de la parte sustancial de las obligaciones o el lugar que tenga más afinidad con el objeto de litigio, con la controversia. Ocurre, y está ocurriendo con bastante frecuencia, que se suscribe un contrato entre una sociedad extranjera y un nacional colombiano para ser ejecutado en Colombia. Y una corriente dice arbitraje internacional, porque la sede de la sociedad extranjera está por fuera de Colombia, y acuden a la ley modelo que dice que el criterio para tener en cuenta no es el domicilio, sino el establecimiento. Y en esa regulación, el establecimiento es el lugar donde la sociedad realiza la gestión permanente de negocios. Ocurre, sin embargo, que nuestro Código de Comercio establece que las sociedades extranjeras que pretendan enfrentar negocios permanentes en Colombia tienen la obligación de abrir una sucursal y por tanto tener domicilio en Colombia. Es decir, en la ley colombiana, la sucursal de una sociedad extranjera genera domicilio. O sea, bajo nuestra legislación hay una sociedad que tiene dos domicilios y aplicando también los criterios internacionales y la ley, el domicilio a tener en cuenta sería ¿cuál? El que tenga la relación más estrecha y es precisamente Colombia. Entonces, a mi modo de ver, ese es un evento de arbitraje nacional, no de arbitraje internacional. Y no tenemos que ver en este caso regulaciones por fuera. Fíjense cómo aquí, teniendo ley, buscamos por fuera regulación que no se necesita. Y hay veces, no teniendo ley, rechazamos nuestro propio Código General del Proceso. Muchas gracias, muy amables por su presencia. Gracias por animarme, por lo menos por ahora, a hacer una revisión de esta obra en un tiempo. Miraremos a ver si somos capaces de invitarlos en otra ocasión con otra producción literaria. Muy amables. Octavo, café y despedida. Queremos extender un agradecimiento especial a los panelistas y al doctor Roberto Aguilar por compartir estas reflexiones en torno al libro y a todas las personas que nos acompañaron de manera presencial y remota el día de hoy.
Les invitamos a un café que será ofrecido a la salida del auditorio y será el momento propicio para que adquieran el libro. Muchas gracias.